Hola, 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 muy buenas tardes. Hoy una edición especial, martes 5 de la tarde, aquí Entre Líneas, Entre Líneas. Este es el programa de lectura política con voz propia de culturacr.net. Les saluda Giovanni Jiménez, conocido también en los mundillos literarios como de Bruce Jiménez. Un gustísimo, un gustazo de verdad estar con ustedes el día de hoy aquí en este Facebook Live. Hoy tenemos un invitado pues muy conocedor, indudablemente él es abogado, político, ha sido exdiputado, fue exministro de la presidencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, el señor Sergio Alfaro Salas. Enseguida volvemos con él. Vamos a dar, ustedes saben lo que siempre hacemos, unos minutitos para ir esperando que la gente llegue, nos dejen sus primeros comentarios, por supuesto también hagan sus preguntas para el programa que tenemos el día de hoy. Ya casi volvemos, por favor no se vaya, yo sé que ustedes, como siempre les digo, son muy cargas y nos van a acompañar y van a hacer que este programa sea aún más interesante de lo que promete. Hola, hola, aquí estamos de vuelta. Les saluda Giovanni Jiménez, ya ustedes saben, de Bruce Jiménez, culturacr.net. Soy el director de culturacr.net. Les agradecemos muchísimo estar en nuestra compañía. Hoy tenemos un invitado muy especial y un invitado muy conocedor. Yo quisiera hacer ese énfasis. Me parece que tiene la experiencia del tema legal y la experiencia del tema político. Ambas son fundamentales para analizar, para hacer un análisis del tema de hoy, precisamente, que es fundamentalmente un tema con preguntas. ¿Está muerto el referéndum? Muchos ya están diciendo que así es. Pasamos de largo por él, ya no le tenemos que dar importancia, o como dicen, ¿verdad?, los españoles, pasamos de largo. Bueno, y algunos otros países de Latinoamérica también usan la frase. ¿Y cuál es el panorama después de esto? ¿Cuáles son esos vicios y esos problemas que se han detectado en el tema del referéndum y que nos depara?
la discusión en torno a este tema que ha generado, indudablemente, efusividad, que ha generado rencillas, y ya sabemos que también muchos debates y muchas discusiones y muchas conversaciones, y los expertos también han planteado su realidad. Yo primero voy a darle la bienvenida a don Sergio Alfaro Salas. Él ya está con nosotros por acá. Bienvenido a Entre Líneas, don Sergio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este servidor y venir a brindarnos su conocimiento y ojalá muchas luces sobre el tema. Muchas gracias, don Giovanni. Estamos aquí a la orden y con mucho gusto. Vamos a conversar de este tema que finalmente creo que a todos nos deja más preguntas que respuestas, ¿verdad? La discusión ha versado por muchos caminos, pero lo cierto es que el presidente de pronto lanza este asunto al público y genera una discusión, ¿verdad? Como ha venido siendo la dinámica. El presidente como que ya está acostumbrado a hacer esto, ¿verdad? Él como que cada semana, cada 2 semanas lanza un poco de cosas y ya hace alboroto y después usualmente, digo usualmente porque no siempre, es que tenemos que ser francos, termina en nada. Termina en que estaba mal hecho, termina en que era un proyecto que per se, es decir, que las condiciones en las que se dieron no eran las adecuadas, no estaba con el tiempo adecuado, no tenía el apoyo adecuado, no había sido negociado, consensuado, no había sido consultado con las bases, con las instituciones afectadas. Es decir, que normalmente son procesos que no cumplen con lo que la legalidad, la institucionalidad y el Estado de Derecho exigen para este tipo de cosas, porque en Costa Rica todos tenemos una voz, no solamente los de un grupo o los de otro grupo, todos tenemos una voz propia, como Entre Líneas, que hoy tenemos la voz propia de don Sergio Alfaro Salas, y vamos a volver en 30 segundos. Voy a hacer un ajuste por acá. En 30 segundos estamos de nuevo con ustedes para hacerle unas preguntas bien incisivas, don Sergio. Prepárese porque lo que viene es bien interesante. Muy bien, estamos de vuelta. Yo primero tengo que hacer una presentación adecuada de don Sergio Alfaro. Sergio Alfaro Salas, pues sí, como ya les dije, fue exdiputado de la República, exministro de la presidencia del gobierno Luis Guillermo Solís, también fue presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros. Dicen las malas lenguas que también es hijo del exdiputado Mario Carazo Celedón, es decir, nieto del expresidente Rodrigo Carazo Odio. Entonces, pues tenemos a una persona aquí de una historia familiar ligada con la política. El expresidente Rodrigo Carazo, de 1978 a 1982. Y bueno, tiene varios puestos. Además, es profesor universitario en la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Costa Rica y es miembro fundador del Partido Acción Ciudadana. Yo quiero hacer un paréntesis. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy, pero muy especial, porque como dice René de Calle 13, mi mamá parió, pero no me parió a mí, parió a mi hermanito Gabriel Amador, que se llama Luis Gabriel Amador. Él es mi hermanito del alma, le digo yo. Yo quiero enviarle un saludito, si está por ahí, un saludito de cumpleaños. Lo tengo siempre en el corazón. Feliz cumpleaños, mi hermana. Echando para adelante, siempre para adelante. Y cierro el paréntesis, don Sergio Alfaro, voy a hacer un recuento. Vean, el recuento es brevísimo, ¿verdad? El presidente Rodrigo Chávez resulta que nos convoca a conferencia de prensa y dice que va a publicar la ley Jaguar. En esa misma conferencia, él de una vez adelanta, ¿verdad? Así con aquel tono burlesco, ofensivo al que ya estamos acostumbrados,
que la Sala Constitucional, que los servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y que incluso la Sala Constitucional, ya él adelanta, le van a zancadillar el proyecto. Que lo más posible, y lo dijo así, lo dijo muy, muy claro, lo más posible es que ellos le van a poner obstáculos al proyecto. Lo convoca 11 meses antes de que se venza el plazo. Ayer el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, explicó con meridiana claridad, es decir, es el que ha explicado con más claridad el asunto hasta el día de hoy para mí. ¿Por qué? Bueno, porque además es la persona que más conoce del tema del referendo en Costa Rica, ¿verdad? Él dirigió el único referendo que fue el tema del TLC en Costa Rica y es el único, y estuvo al mando del Tribunal Supremo de Elecciones en ese proceso. Y él explicó con lujo de detalles, pero con sencillez, que en realidad él no ve que el referendo sea viable. Es decir, que ya no hay tiempo para todo lo que exige el proceso y la ley. Y eso debió haberlo sabido el presidente Rodrigo Chávez. El presidente Rodrigo Chávez debe saber que con ese tiempo no puede cumplir con todo lo que el proceso amerita. Él debió haber analizado la experiencia anterior. Entonces, la pregunta que se hacen muchos es, ¿fue adrede? ¿Fue intencional que el presidente Rodrigo Chávez tiró un proyecto que no va a poderse porque lo que quiere es convocar a las huestes? Es decir, de una vez generar una plataforma electoral en la mira de las elecciones del 2026. Luis Antonio Sobrado dejó claro que técnicamente lo ve muy poco viable. Aparte de que hay un problema de constitucionalidad que también se lo podría traer abajo. Es decir, el proyecto parece, según parece, nació muerto. Entonces, lo que le queremos preguntar hoy a don Sergio Alfaro es, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿este referendo nació muerto? Bueno, yo creo que tal como usted lo dice, el proyecto está bien hecho para que no suceda en todos los campos, ¿verdad? O sea, él tiene todos los componentes para que no haya referéndum. Tan es así que este anuncio previo del presidente que se lo iban a impedir forma parte del espectáculo. O sea, yo creo que esta es una cosa más que hay que tomarse como lo que ha venido haciendo el presidente de forma reiterada en muchas otras cosas, que es un anuncio que genera polémica, que genera polarización y que tiene como consecuencia nada, ¿verdad? Y lo que sigue es un escándalo nuevo, una bulla nueva, un proyecto nuevo, una salida nueva que genera otra polarización, otra crítica. Finalmente, sin hacer nada real, sin provocar nada real, más que mover en redes los temas. Esa es como la dinámica, las que nos ha venido. ¿Usted qué piensa del supuesto vicio de inconstitucionalidad que tiene el proyecto? Sí. Como abogado, ver, don Sergio. Sí. Y como político. También, ambas cosas, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, como político, uno no puede pretender una democracia sin controles. Eso no existe. Los sistemas democráticos que pierden sus controles dejan de ser sistemas democráticos. Esa ha sido la historia y sobre todo en América Latina. Por lo tanto, no es posible pensar en la sustracción del Ejecutivo del control de la ley. Eso no es viable. Lo que sí está clarísimo para mí es que el proyecto está construido de forma tal que al retirarle facultades a la Contraloría General de la República, lo que está es dañando el sistema de control. Y ese daño al sistema de control es inconstitucional. Así como hay principios de no regresión en temas del ambiente, también hay un tema de no regresión en temas de control sobre los fondos públicos. No podemos pretender que todo el desarrollo que ha habido de control sobre la hacienda pública lo echemos para atrás por un capricho específico. Ya la sala lo dijo por ahí en una resolución, sí, que no había posibilidad. No se le puede quitar funciones ni potestades a la sala. Al menos el legislador ordinario no puede quitárselos. Tendríamos que ir a una discusión de reforma constitucional y
e incluso podría pensar que ni siquiera la reforma constitucional parcial de la Constitución podría permitir un retroceso en el sistema de control. Tal vez un ajuste en los mecanismos y otra cosa, pero no un retroceso. Y ese es el tema fundamental aquí, ¿verdad? Tenemos desde el punto de vista jurídico una consistencia histórica de mejora de los mecanismos de control progresiva. Y eso no puede echarse para atrás con una ley específica en un momento determinado. Y la otra es mezclar temas de control de finanzas públicas con temas de contratación administrativa. O sea, de pronto pretender que le van a dar permiso al Ejecutivo de hacer un contrato a dedo. Yo creo que de contratos a dedo están llenos las malas experiencias de este país, ¿verdad? Así que me parecería que sería un despropósito por todas partes, una inviabilidad por muchos lugares y además la búsqueda nuevamente de un enemigo con el cual pelear y un culpable de por qué no se hacen las cosas. Leyendo la exposición de motivos del proyecto, la introducción, el texto de introducción, donde explica cuáles son los objetivos, dice que quieren construir obra pública de forma más ágil. Entonces, lo que yo no me explico es por qué paralizaron los proyectos de la carretera Barranca-Limonal, o por qué paralizaron el proyecto del tren que ya estaba listo para sacar la licitación, o la carretera de Cartago, que había un proceso de concesión de obra pública muy avanzado, que a propósito de esto, el tren también podría haberse sacado por obra pública. O sea, no hay un tema ideológico detrás, fue el hecho de romper y destruir los sistemas o las posibilidades de construcción de obra pública que había. Berrinchoso y malcriado. Yo creo Hay una inmadurez creyó absoluta, yo creo que creyó que él detenía y volvía a hacer arrancar los procesos en el momento en que le diera la gana. Y la administración pública costarricense y cualquier administración pública democrática, un sistema democrático, no funciona así. Los procesos son fluidos. Y si en un momento usted los detiene, si los detiene, no puede volverlos a arrancar con mucha facilidad. Así que lo intentó con Agua para Guanacaste, por ejemplo, y Agua para Guanacaste está paralizado. O sea, el proyecto. Pero está paralizado porque le da la gana, todo está listo para hacerlo. Había quedado listo, lo que yo recuerdo, según sí, los comunicados de prensa. Los préstamos. Fueron dos administraciones. Y el préstamo un trabajo de dos administraciones. Préstamo quedó listo, todo. Nada más faltaba sacarlo a licitación. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo quiere? ¿Por qué no lo quiere? No sé. Habría que preguntarle expresamente. Es que yo lo que siento es lo que usted acaba de decir, don Sergio. Él quería paralizar el proyecto, le puso otro nombre, Agua para la Bajura, ¿verdad? Y hacer el show de que ahora sí está con el pueblo, y entonces luego viene y trae un proyecto con una variación, incluyó ahí a la compañía, no, perdón, a Acueductos Alcantarillados, le puso un tanque, le agregó un tanque, y ya eso era el proyecto Agua para la Bajura, pero que en realidad estaba montado sobre el otro. Lo que pasa es que también quiso eliminar el famoso el ejecutor, la institución ejecutora. Entonces es un desmadre. Sí, al final algo que estaba listo para construir una obra que hubiera entregado durante su periodo se paralizó, y si en este momento decide sacar el proyecto a licitación, esa licitación no va a empezar su construcción hasta el siguiente gobierno, porque ese es el ciclo de la obra pública. Y no es que sea un problema de Costa Rica, no, eso pasa en todas las obras públicas en todos los países del mundo, excepto en las dictaduras y en los sistemas autoritarios, donde el presidente o el gobernante se cree dueño del país y se considera dueño del país. Ese no es Costa Rica, ¿no? Y él lo sabe bien. Entonces, esta realidad de un presidente que llegó y destruyó lo que venía acumulado, de pronto salta la cara a la mitad del gobierno, ya se da cuenta que no va a poder construir, por ejemplo, obra pública de nada, paralizó los hospitales, paralizó toda la cartera de inversiones en infraestructura de la caja, por ejemplo, que era enorme,
también paralizó procesos críticos en AIA, ¿verdad? Y no le dio continuidad. Y por supuesto, hoy no tenemos agua, la electricidad está fatal. Bueno, no hizo caso de lo que se encontraron en el plan de expansión, y se lo encontraron en el 2022 y no es hasta 2024 que firman las primeras contratos Don para la Sergio, expansión eléctrica. O sea, la dinámica es exactamente la misma, y de pronto nos con el encontramos referéndum. con esta salida que lo que pretende es seguir la discusión y seguir la discusión y polarizar y polarizar y polarizar para decir que hay culpables de que él no pudiera hacer nada, cuando el principal culpable es él mismo, ¿no? De su desconocimiento, un equipo de trabajo Él poco dice, él dice, él dice que versado y sí, que está clarísimo, ¿verdad? la ministra Fernández, Laura Fernández de Mideplan, la ministra de la Presidencia Natalia Díaz y el mismo presidente, por supuesto Pilar Cisneros, han insistido que el proyecto es para fortalecer la Contraloría General de la República. Bueno, todo el mundo dice que no, pero yo no he escuchado a nadie decir por qué no. Es decir, concretamente, específicamente, según lo que dice el proyecto. sí, el proyecto dice que le da unas facultades más y demás, pero la verdad es que al final de cuentas lo que le está es quitando las facultades, ¿no? Y prohibiéndole hacer cosas. Vamos a ver, en derecho público lo normal es que la norma se haga autorizando a la administración a hacer cosas, ¿verdad? Porque cuando la norma no autoriza, la administración pública no puede hacer. Tiene que estar expresamente normado lo que la administración pública va a hacer. Esta probablemente sería la primera ley donde la administración pública se le prohíbe expresamente hacer cosas. O sea, está hasta contra la técnica usual en el derecho público, ¿verdad? El proyecto no tiene mayor sentido, y en el momento en que le quitan facultades, por supuesto que está debilitando el control. La misma ley de control interno define el control interno como una garantía de buen funcionamiento del Estado, que es progresiva y que debe irse mejorando y perfeccionando. No hay vuelta atrás, no hay retroceso, no hay eliminar, no hay prohibir al que vigila. No se le puede prohibir vigilar. Eso es un contrasentido. Así que de fortalecimiento no hay nada ahí. Muy bien, bastante claro. Beatriz Rodríguez, un saludo para don Sergio. Muchísimas gracias, Beatriz. Beatriz Saludos, hace Beatriz. un trabajo que yo agradezco mucho. Ella difunde el programa y siempre participa. Es una entusiasta de Entre Líneas y yo quiero agradecerle aquí públicamente, que quede bastante claro. José Iván Ortiz Quesada pregunta, ¿es imposible gobernar en Costa Rica o simplemente no hay capacidad? ¿No sabe entender puentes, negociar y transigir? ¿Es la democracia que el presidente haga lo que le da la gana sin que nadie le diga nada? Bueno, muy interesantes las preguntas. No, en Costa Rica se puede gobernar. Lo que pasa es que los proyectos no nacen de la nada. Los proyectos tienen que estar justificados, los proyectos tienen que tener un financiamiento, los proyectos tienen que tener un proceso de desarrollo normal, y ese proceso de desarrollo normal en un proyecto que son cientos o miles de millones de dólares, tiene un costo de tiempo, y ese tiempo que se invierte es el mismo tiempo que se invierten en proyectos privados de esos tamaños, ¿verdad? Hay ninguna empresa se despierta en la mañana diciendo voy a hacer un edificio de 100 millones de dólares y al día siguiente está firmando contratos para hacerlo. No, hay un proceso de planificación, y esos procesos de planificación normalmente son lentos en el sector privado y en el sector público, ¿verdad? Y cuando uno va a otros países y ve que la experiencia en otros países, se da cuenta de que efectivamente el proceso de construcción es el mismo, es lento, tarda, hay tiempos, hay momentos, y pasan a veces varios gobiernos antes de que se termine un proyecto de infraestructura significativo,
¿verdad? Esa es una realidad de cómo funcionan las administraciones públicas y podríamos tratar de pensar en optimizar tiempos y tratar de hacer alguna reforma legal específica para optimizar tiempos o darle a cierto tipo de obras alguna prioridad, pero de ahí a decir que no haya controles. Bueno, el mejor ejemplo de una obra con controles dispersos y mal hechos y toda la carretera San Carlos. Y la carretera San Carlos la tenemos ahí sin terminar. O la Trocha, y este ¿no? gobierno, La Trocha es un buen ejemplo también de eso, ¿no? La Trocha fronteriza. Yo creo, pero lo de la Trocha es un proyecto, digamos que sin planificación, ¿verdad? Ese fue fue la regla por la y que coyuntura política. Como terminó por la falta de planificación. La de San Carlos fue planificada para una cosa y de camino se le fueron agregando cosas sin planificación y por lo tanto la obra fue creciendo y probablemente se hubiera terminado, pero había una situación geológica que nadie se esperaba y que terminó de falsear el proyecto entero. Pero el proyecto está plagado de problemas de gestión, de problemas administrativos, de problemas ambientales, ambientales también y problemas de operativos de la construcción. claro. Entonces, Sergio, hablemos en plata blanca. Sí. Para no desviarnos con la carretera, con los otros demás proyectos que cada uno tiene su propia realidad, circunstancias, coyunturas. Híjole, ¿verdad? Cada proyecto es un mundo. Correcto. ¿Hay chorizo detrás de esto que intenta hacer el presidente? ¿Hay una intención de corrupción? Porque Vamos todos sabemos, seamos claros, o sea, en este país todo el que sea franco, el que sepa cómo se mueven las circunstancias, sabe que hay comisiones por debajo de la mesa y que ha habido en la historia de este país, lamentablemente, comisiones por debajo de la mesa para facilitar proyectos en circunstancias que tal vez no son de la rigurosidad legal, sin los controles y demás. Entonces, está buscando el presidente Rodrigo Chávez, porque hablemos a la gente así. Yo creo que ya tenemos que hablar como en plata blanca, ¿verdad? O a calzón quitado, como decimos en el pueblo. O sea, ¿qué es esto de quitar los controles de fiscalización de la Contraloría o de incluso modificar la ley de Habdeba, la ley de contratación administrativa, para facilitar supuestamente la construcción del proyecto? Pero ya sabemos que eso implica posiblemente inflar los costos y posiblemente, probablemente, presuntamente, comisiones para quienes saben cómo y cuándo y cuánto. Sí, eso siempre es muy difícil de decir. Mi formación de abogado me impide acusar con antelación a los hechos a alguien, pero lo cierto es que sí ha habido en el pasado situaciones de ese tipo. Y lo real es que entre más discrecionalidad haya para el que otorga el contrato, por supuesto que tendrá más posibilidades de incurrir en problemas de tipo ético y de mala gestión, ¿verdad? O de gestión inadecuada. Por ejemplo, hablan de una marina de $800 millones. ¿Y a quién se le va a otorgar? ¿Cómo se va a considerar un proyecto de $800 millones solo al buen olfato del presidente? Es que usted dijo o solo porque el presidente quiera. Sí. Usted dijo hace un ratito que solamente las dictaduras funcionan sin controles democráticos, sin los pesos y los frenos, ¿verdad? Frenos y contrapesos que exigen la legislación y la legalidad. Solo un dictador. Correcto. Y Adrián José Cárdenas pregunta, ¿qué tan cerca está el presidente de ser un dictador? Entonces yo digo, en ese momento me hice la pregunta, bueno, claro que a los dictadores les facilita que no haya controles democráticos, legales, ni Estado social de derecho, porque de esa manera, como dictadores, pueden disponer y manejar los recursos del Estado y hacer con ellos lo que les dé la regalada gana. Recordemos la experiencia de los hermanos Tinoco, José Joaquín Tinoco, Federico Tinoco, la dictadura de los Tinoco, donde hicieron un desmadre, al final endeudaron a Costa Rica. Federico Tinoco agarró la platita y salió yendo para Francia. Hoy, el canciller de la República, ¿verdad? Ustedes conocen que Andrés Tinoco es bisnieto de don José Joaquín Tinoco.
yo sé que esto no lo estoy acusando de que él tenga ínfulas de dictador o tal, es parte de la historia. Y él, curiosamente, su bisnieto, es parte también de la historia de este gobierno. Él ha sido canciller, él está implicado en el tema del fideicomiso, está implicado en los Panama Papers, son cosas muy graves, él como abogado, etcétera. Entonces, uno dice, puña, es que la procesión parece que va por ahí, y de largo parece, y de cerca, y entre más cerca, menos dudas. Le dejo Bueno, a usted ¿qué ese tan churuco. cerca? Sí, ¿Qué tan cerca está el presidente de ser un dictador? exacto. Bueno, puede que esté a un referéndum de distancia, ¿verdad? Lo que hemos visto en América Latina y la experiencia en América Latina de cómo las democracias se trastocan en dictaduras es tiene que ver con la caída del muro de contención, ¿verdad? Hay un momento en que el sistema de legalidad y el sistema del Estado de Derecho y de controles y de controles cruzados entre poderes cae, ¿verdad? En algún punto cae. Recientemente en El Salvador vimos que el muro cae en el momento en que el presidente gana una mayoría aplastante en la asamblea y de pronto transforma el sistema en un sistema que solo le pone un sello doble a lo que el presidente quiere hacer y por lo tanto ya no hay un debate democrático. Y en ese momento ya comienza a ser dudosa el tema de la dictadura, el tema de la democracia. Lo vimos también con Chávez en Venezuela, como el triunfo electoral aplastante transformó aquellas mayorías electas bajo un sistema democrático en un sistema básicamente vertical y dictatorial, que se mantiene Y hasta la ahora. ilusión que había se convirtió en una pesadilla. Absolutamente, ¿verdad? Y lo mismo Muy bien. después, el triunfo Fujimori, más o menos similar, ¿verdad? Para tratar otro caso paradigmático en América Latina, ¿verdad? Y entonces, esa sensación es la misma que tenemos ahora. Un presidente que quiere gobernar como un rey. Y no, los sistemas republicanos democráticos están diseñados para que el que preside no sea rey, para que sea presidente de forma temporal y bajo un esquema de controles, tanto del aparato administrativo del Estado como de control político. Y eso es recordemos que esto del control político es fundamental en nuestra constitución política, porque es algo que se introdujo en la Constitución de 1949. Antes de 1949, nuestra Asamblea Legislativa no tenía, o el Congreso Constitucional, no tenía sistemas de control político. Era un legislador del sistema más puro. Y el sistema de intervención del legislativo en el control político y financiero y luego de derechos humanos es algo que se ha desarrollado después de la Constitución del 49 o con base en la Constitución del 49. La Constitución del 49 da a la Asamblea Legislativa la facultad de control político, le crea una Contraloría General de la República, que es el Contralor Financiero, y luego le añadimos la Defensoría de los Habitantes, que es el esquema de control de derechos humanos. Por lo tanto, vivimos en una democracia con sistemas de controles cruzados y quien gobierna tiene que saber eso. Y no solo sabe, lo jura, ¿verdad? Lo jura al momento de tomar posesión del cargo. Y entonces, cuando jura que va a cumplir con la ley, también jura que va a cumplir con los controles y que va a acatar el sistema de controles. Pretender salirse de esto es pretender salir del sistema de controles y por lo tanto romper el juramento constitucional de la forma más bestial. Muy bien. Vea, yo estoy aquí súper acalorado, hay una humedad terrible, ustedes han de saber, yo creo que todo el país está lleno de humedad, hay inestabilidad atmosférica, hay lluvias, hay sol, hay una cosa increíble, ahí estoy. Pero esta situación está todavía más acalorada. Lo que vamos a hacer es una pequeña pausa. Vea, yo quiero hacerles un refrescamiento de las noticias relevantes de los últimos minutos. Quiero contarles que, bueno, ustedes saben que
creo que son 12.000 millones de colones, fueron desviados de la zona sur. Plata que era para la zona sur, para Guanacaste. La Comisión Nacional de Emergencias hizo una desviación de ese dinero para el aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Ese dinero, o sea, esa desviación de recursos, pues fue publicada y ha generado pues muchas reacciones. Entonces, la comisión ya convocó a la comisión legislativa, a la Comisión Nacional de Emergencias, para que explique por qué ese desvío de fondos. Otra vez, la zona sur, soy de la zona sur y por eso hago el reclamo, relegada. Otra vez, la zona sur relegada. Es más importante el turismo de alta gama, de la clase alta, que las necesidades que tenía la zona sur, que además eran necesidades producto de la afectación del huracán Julia, si no me equivoco. Además, la comisión del SINAR ayer ya votó un informe de mayoría y quiero pasarles este videito del diputado Ariel Robles, que está en esa comisión, que nos explica cuál fue el resultado de la investigación de esa comisión legislativa, porque recordemos que en el SINAR precisamente se habla de presuntas corruptelas con el manejo de contratación, que es el tema de lo que estamos hablando hoy en este momento, es el tema de Marras de esta conversación. ¿Cómo es que si no hay controles, pues resulta que estas contrataciones del SINAR hubieran pasado inadvertidas, pero como hay controles y como la Contraloría interviene, como la Contraloría para un presupuesto, por ejemplo, extraordinario, que estaba realizándose mal, etcétera, etcétera, podemos evitar que haya corrupción, que los fondos sean desviados para las personas que no necesariamente hacen el trabajo o que no necesariamente lo hacen bien, o que, tristemente, hablemoslo, plata blanca, comisionan. Entonces, esto es lo que dice el diputado Frente Amplista Ariel Robles. El día de ayer finalmente se ha logrado ya votar de manera afirmativa un informe de mayoría en el cual se logra concretar en la investigación que se llevó a cabo por varios meses en la comisión que estaba a cargo de investigar los casos del SINAR y el BCIE en cuanto a la gestión de recursos en función de pauta publicitaria. Este informe logra concretar que se cometieron grandes irregularidades en los procesos. Hay presidencias ejecutivas de instituciones, por ejemplo, puntualmente el SINAR, que aceptaron que no se habían seguido los procesos para realizar contrataciones, por ejemplo, la contratación de RMC, que pertenecía a un Cristian Bulgarelli, persona que también estuvo vinculada a Casa Presidencial y que fungió un rol, parece, de asesor de comunicación de Casa Presidencial. Se logra concretar que se instrumentalizó la pauta publicitaria, se politizó, se concentraron los recursos en SINAR para de forma perversa, con un interés absolutamente político, porque nunca se pudo demostrar en la comisión que habían criterios técnicos que definían los procesos, agarrar esa pauta publicitaria y orientarla, agarrar los recursos públicos y orientarlos a aquellos espacios que fuesen afines al gobierno. No importaban si eran medios pequeños o grandes, siempre y cuando hablaran a favor del gobierno, eran a los cuales se les iba a priorizar con los recursos públicos. Eso evidentemente es un tema que tiene que estudiar la Fiscalía. Es por eso que hemos acordado en ese informe que la Fiscalía investigue a personas del Comité Editorial de Casa Presidencial, en el que participa doña Natalia Díaz, en el que participa el ministro de Comunicación, en el que participa doña Pilar Cisneros y en el que participa incluso el mismísimo presidente Rodrigo Chávez. Hemos pedido además que se investigue en la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias a personas que estaban a cargo de contrataciones y también en temas de falsedad ideológica a quienes tenían que asignar recursos públicos, por ejemplo el señor David Tencio, que era el encargado de manejar el tema de pauta publicitaria en el SINAR, que nunca pudo demostrar cómo técnicamente se definía cuántos millones se le pagaba a alguien o no, a las presidencias ejecutivas del SINAR, tanto el pasado presidente como el actual. También que se investigue el director de esa institución por también los delitos de tráfico de influencias y de falsedad ideológica. Todo esto con la finalidad de que se pueda esclarecer cuáles fueron los procedimientos. Lo mismo para el caso de los fondos del BCIE, donde también existen claras irregularidades de proceso. El día de ayer finalmente se ha logrado ya votar de manera afirmativa. Parece que se me pasó otra vez. Cajes del oficio. Entonces, resulta que, a ver, vamos con esto. Quiero también comentarles, perdón, una noticia más. El Partido Unidad Social Cristiana va a consultar a las bases, alcaldes, Comité Ejecutivo Nacional, etcétera, Asamblea Nacional, creo,
la decisión que van a tomar con respecto a la ley Hawaj. Es decir, parece que el PUS entonces va a consultar a todas sus fuerzas para ver qué deciden sobre este tema. De los demás partidos todavía no tenemos noticias al respecto. Entonces quería también había un video, pero lamentablemente, bueno, era un video pesadísimo, como que lo enviaron solo para televisión y solicitó uno más livianito, pero me dijeron que solo ese tenían, entonces, en la bancada del PUSC, entonces no lo puedo transmitir, ni qué pena, ¿verdad? Pero de ahí, nosotros no somos televisión, estrictamente hablando. Don Sergio, hay una cosa interesantísima, vea, hace un rato, bueno, yo quiero saludar a don Ricardo Solís Porras, dice buenas tardes, solo en la cabeza de este pseudo presidente cabe paralizar todo solo porque él no lo propuso. Bueno, eso ya conversamos. Después, hay un grupo, el de Alex Solís, desean hacer una nueva constitución. Esta es la pregunta a la que yo quería ir, que me parece una pregunta, porque antes se hablaba de que, bueno, el último bastión para lograr algo en este país es el control de constitucionalidad. Explicaba el Luis Antonio Sobrado, el ex magistrado presidente, que incluso aun cuando el pueblo aprobara el referéndum con el sí mayoritario, podría hacerse una acción de inconstitucionalidad y la sala cuarta deshacer lo que haya decidido en las urnas el pueblo por mayoría. Entonces, a mí eso me dejó mucho pensando, ¿verdad? Porque incluso Sobrado dijo que no, es decir, el pueblo en realidad no tenía soberanía sobre temas como que están por encima del pueblo. En Costa Rica parece que hay temas que están por encima de la voluntad popular, como lo es la constitución política. Usted nos acaba de explicar precisamente que hay un proceso, ¿verdad? Y que ese proceso tiene que ajustarse a la legalidad y a la constitución política, que es la máxima autoridad política de un país democrático y republicano. Usted lo acaba de explicar con meridiana claridad. Pero entonces, ¿se puede impulsar una constituyente? Y fue cuando usted resolvió ahí, usted contestó, ¿qué tan cerca está presidente de ser dictador? ¿Qué tan cerca está el presidente incluso también de apoyar una constituyente? Don Sergio. Sí, bueno, el tema de la constituyente, ahora que mencionaba ahí a don Alex Solís y al grupo de don Alex que quieren impulsar una constitución, esto no es nuevo, ellos vienen hablando de una constituyente desde hace mucho tiempo. Yo no entiendo realmente para qué la quieren, ¿verdad? Porque algunos elementos fundamentales de nuestro sistema de gobierno que podrían mejorar un poco la gobernabilidad, como por ejemplo pasar a un sistema parlamentario o semiparlamentario, podrían hacerse por la vía de la reforma parcial. No creo que sea necesario ir a una reforma integral de la Constitución. Lo que sí es cierto es que para hacerlo hay un procedimiento. El procedimiento está en la Constitución y ese procedimiento no permite que esto sea un asunto de referéndum. Me recordaban hace unos días que la Sala Constitucional en su momento justamente a este grupo les detuvo una propuesta de hacer un referéndum para aprobar una ley que convocara una asamblea constituyente, que es el procedimiento que dice nuestra Constitución. Entonces, la Sala Constitucional les dijo que eso no era posible, que nuestra Constitución califica dentro de lo que le llaman en los teóricos del derecho, constituciones rígidas. La nuestra es una constitución rígida, no se cambia con facilidad y tiene un procedimiento de ajuste natural, un procedimiento de ajuste a las innovaciones sociales y a la transformación social, que es la reforma parcial. Por esa vía de la reforma parcial se han podido hacer muchas otras cosas, pero el hecho de tratar de convocar, si oyen un ruido ahí es que una chicharra acaba de
encenderse aquí en el patio, así que... Oiga, qué belleza, qué belleza. Le puso buen ambiente Sí. al asunto. Bueno, Sí. el asunto es que hay esta constituyente tiene unas reglas muy esenciales que están en la Constitución y que no pueden variar, ¿verdad? Y que si queremos hacer una constituyente, hay que hacerla por esas reglas, ¿verdad? Que pasen por la Asamblea Legislativa y por una aprobación de una ley de convocatoria a una Asamblea Constituyente. Y aquello es un trámite agravado, y no es agravado porque el constituyente fuera mala persona, no, el constituyente y los diputados constituyentes lo que previeron era que no fuera fácil, porque el que fuera fácil generaría la posibilidad de ir a un sistema no democrático a partir de un procedimiento de reforma constitucional. Y lo que hicieron fue defender la estructura del Estado y la estructura democrática que estaba concebida en esa Constitución. Así que yo creo que el tema de la constituyente pasa por una convicción general de la población o por una situación de conflagración social de tal nivel que obligue al sistema a convocar a una constituyente. Pero esto no es lo que está pasando. Lo que tenemos es un presidente con ínfulas pasar por encima de todo y tenga razón o no tenga razón, ¿verdad? Puede ser que sea muy razonable lo que quiera, pero los métodos no están siendo razonables. Los métodos constitucionalmente establecidos hay que respetarlos, y él juró respetar aquello, hasta una Biblia enorme llevó para hacer ese juramento, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa, y eso no venir ahora a decir que eso le estorba, me parece que es una falta de sinceridad por parte del presidente y también una falta de conocimiento del sistema legal. Nuestro sistema legal tiene los mecanismos, ahí están. ¿Está mal asesorado el presidente o lo hace de manera intencional? Vea, generar este proyecto en las condiciones que lo hizo no es una torpeza. Este proyecto está generado de la forma en que está generado, con conocimiento de causa. Yo creo que hay una dosis grande de mala fe con el ánimo de provocar conflagración, con el ánimo de provocar contra la institucionalidad y la legalidad. De polarización. No, porque al final de cuentas lo que va a suceder es que esto no va a llegar a nada. Y como no va a llegar a nada, es solamente un ataque público que no se traduce en un objetivo de transformación legal, sino que entonces, ahora se traduce sí en un objetivo político, ¿verdad? Que es el objetivo de polarizar. Claro. Entonces ahora sí me está contestando usted la pregunta con la que empezamos este programa. ¿Nació muerto el proyecto? Sí, nació muerto. Es lo que me está diciendo usted. Digamos, en términos jurídicos, yo creo que sí, que provocaron, que lo que querían era generar una herramienta para provocar una polarización profunda, y la encontraron en esta propuesta de ley. Y entonces, al generar esa polarización, coincido con muchos analistas que lo que estás sembrando el terreno para las elecciones del 2026, lo cual, de nuevo, violenta la Constitución, porque está muy claro en nuestra Constitución. Beligerancia. La prohibición de que el presidente intervenga en política. Y esa prohibición, aunque a algunos no les gusta, es fruto de una experiencia histórica de Costa Rica, que era en la década de los 40 el Ejecutivo interviniendo en los procesos electorales, utilizando los recursos del Estado a favor de partidos políticos. Y por lo tanto, hubo una reacción del constituyente prohibiendo esa participación política, que trae problemas al sistema, porque el presidente se ve un poco desligado de su partido, y además eso le dificulta coordinar un poco.
es cierto, pero hay que entender muy bien las razones por las que el constituyente lo hizo, ¿verdad? Bueno, por la guerra de 1948, es decir, claramente la intromisión del Poder Ejecutivo en las cuestiones electorales, en las cuestiones en los otros órdenes, en el orden judicial, claramente condujeron a una conflagración social, a una polarización, a una división del pueblo costarricense que llevó a las armas, a la violencia, a la muerte, al dolor, que por dicha, pues solamente fueron tres meses más o menos, pero que tuvo incluso consecuencias posteriores, ¿verdad? Es decir, todavía yo recuerdo siendo pequeño que eran los mariachis y los pericos y todavía se tenían recelo y todavía se peleaban feo. Ya no. Me persiguieron con un machete por el barrio mío por andar paseando con una bandera del partido que llevaba en aquel entonces, ¿verdad? No, o sea, el odio estaba ahí. El odio estaba ahí. Todavía había rezagos de odio, por supuesto. Nuestra constitución fue suficientemente sabia y moderada como para permitirnos más de 70 años de... Sí, la constitución de 1949 corrige todos los desmanes de la primera mitad del siglo pasado, sí, la época liberal, el abuso de don Ricardo Jiménez, Cleto González, Rafael Iglesias, todos aquellos políticos del Olimpo y los liberales que en realidad eran oligarcas, caudillos, gamonales, que decidían lo que se hacía y punto, ¿verdad? La votación ni siquiera votaban las mujeres, la votación era solo para un grupo de la población, había una cantidad de atrocidades totalmente fuera de la democracia. La constituyente recoge un aprendizaje social, ¿verdad? Correcto. Al punto de que, digamos, para muchos es una razón de disgusto el que haya rechazado el proyecto de constitución que presentó la fracción socialdemócrata. Pero, aún así, lo que recoge en esta constitución una gran cantidad de herramientas de control político y de control ciudadano que se han ido ampliando en el tiempo y que hemos ido perfeccionando, que son muy buenas, llegando incluso a incorporar el referéndum como una forma de legislar, ¿verdad? Y ahora lo que nos estamos enfrentando es a un gobernante que está usando el referéndum como una herramienta política para generar división y para generar polarización, desnaturalizando completamente ese ánimo positivo que tiene el referéndum como una devolución al pueblo de la capacidad de decidir, ¿verdad? Bajo ciertas reglas y con ciertos límites que están en la propia Constitución y en la ley del referéndum. Pero lo cierto es que vemos un ejercicio de muy mala fe, o por lo menos yo veo un ejercicio de muy mala fe en lo que está haciendo el presidente. Estamos con don Sergio Alfaro Salas, exministro de la presidencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, exdiputado, expresidente ejecutivo del INS y otro montón más de exnovias, o ya eso no nos metemos, ¿verdad? Pero entonces, don Sergio, muchísimas gracias. Profesor universitario, ese es el que me gusta más. Ese es el más bonito, yo estoy de acuerdo con usted. La docencia es una cosa maravillosa, yo también hago docencia. Y escribo libros didácticos, me fascina escribir libros didácticos desde muy joven, lo recuerdo porque escribía libros de español y de estudios sociales para secundaria didácticos y escribía mapas conceptuales y cosas, bueno, pero ya eso pasó. Don Sergio, muchísimas gracias de nuevo, le reitero mi agradecimiento por haber estado aquí en Entre Líneas, lectura política con voz propia. Ya para, bueno, un avisito a la gente que nos está viendo. Obviamente también agradecerles a ustedes porque este programa sin ustedes pues no es posible. Yo soy de verdad, cuando yo veo que hay gente que se conecta, normalmente además hay que tener claro que este programa va a quedar ahí en Facebook, luego lo vamos a poner en YouTube, lo vamos a compartir por los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de todas las redes sociales que podamos, para que haya acceso, para que ustedes también lo puedan ver posteriormente. Y ustedes también lo puedan compartir para que otras personas lo vean luego en la comodidad de su hogar o de donde estén, ¿verdad? La playita tal vez, o en la montaña, con la lluviecita tan sabrosa que se viene ahora en las tardes, que bueno, para algunos es sabrosa y para otros es terrible, pero bueno,
así es la situación. Pero de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, por favor, si no se ha suscrito a culturacr.net para tener acceso total al medio, a todos los contenidos de culturacr.net sin ninguna restricción, pues háganlo, ¿verdad? A ver, un rojo, es solo un rojo por mes, ¿verdad? Son 1000 coloncitos por mes. Tenemos trimestral, semestral y anual. Además, en este momento, y hasta agotar existencias, todavía tenemos el que se suscriba anualmente, le obsequiamos, ojo, le obsequiamos uno de estos 3 libros. Arte y oficio de la escritura literaria, que escribió este servidor. Este libro precisamente es uno de mis trabajos de docencia, de libro didáctico. Es un libro para gente que le gusta la escritura literaria, es decir, que le gusta escribir cuentos, poesía, ensayo, dramaturgia, que quiere mejorar incluso sus capacidades de redacción en algunos oficios. Este es un libro muy valioso, es producto de 15 años del curso Taller de Escritura Creativa que yo todavía sigo impartiendo y hasta nuevo aviso. Así que también pueden preguntarnos por el curso. También este otro, que es un librito infantil, El perro que aprendió a volar, de Priscilla Chaverri. Este librito es un librito para niños, es una cosa hermosa, está bellamente ilustrado y el cuento es genial, genial. ¿Cómo es que el perro aprendió a volar? Hágase la pregunta y se lo cuenta luego, leyéndolo a sus pequeños. Y otro librito que tengo por acá, que es un trabajo de investigación, que reciente publicación, Bebidas Ancestrales de Costa Rica. Esto es una investigación que hicimos con una beca del Colegio de Costa Rica, a quienes hay que agradecer, el Colegio de Costa Rica, que es del Ministerio de Cultura y Juventud, son fondos concursables para financiar buenos proyectos. Las bebidas ancestrales de Costa Rica, ustedes saben qué es lo que está en la portada, ¿verdad? Ay. ¿Qué es lo que hay ahí en la portada? Chicha. Ustedes no saben lo sabrosa que es la chicha del Rey Curré. Un abrazo para todos los amigos del Rey Curré, de la cultura boruca. Don Sergio, discúlpeme. Muchas gracias. Discúlpeme los anuncios. No. Por ahí, pero es que antes de que usted se vaya, yo quisiera leer los comentarios que también están para usted por acá. No, muchas gracias. Entonces, Primero agradecerte un poco el espacio. Claro, bueno, yo lo voy a dejar para el final, pero Okay, está bien. Lo hace antes. No, leamos los Luis Mesa Ramos, muy bueno y muy didáctico el programa de hoy. Pura vida, don Luis. Muchas gracias, Luis. Mario Carazo, muchas gracias por la oportunidad que se le dio a Sergio, tu papá. Gracias, muchas gracias. ¿Es su papá, don Sergio? Sí, claro, cómo no. Es que bueno, yo no lo conozco, pero leí su biografía, entonces yo digo, ay, Mario Carazo. Así no, es. No ha de haber muchos Mario Carazo. Gracias, don Mario, por estar con nosotros y por estar en Entre Líneas. Lo esperamos. Tengo otros programas también con otros invitados. Pedro José Bolaños, excelente explicación. Es que tuvimos un profesor universitario hoy. Entonces hay que tener claro, Pepe, que lo dejó claro todo. Muy Muchas bien. Gracias, Pepe. Pepe, ¿lo conoce a Pedro José entonces? Sí, cómo no. Eduardo Jaén, gracias a don Sergio, magistral de los políticos serios que necesitamos. Gracias, me da no sé qué esa palabra magistral, pero le agradezco. Pero la clase magistral es cuando uno hace una explicación frente a la clase, es una clase magistral. Sí, pero a mí siempre me ha parecido altamente elogioso. Sí, como maestra, como que fue un maestro el que... Bueno, gracias, de todas formas. El Saiyajin. Don Sergio, ahora sí, concluyamos, por favor, su conclusión. ¿Qué nos espera con este proyecto? Esa era la conclusión. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto nos ocupará un tiempo más, ¿verdad? Ha sido la tónica del gobierno, venir cada semana inventando un conflicto nuevo, ¿verdad? Y de semana en semana nos ha venido distrayendo de lo que está pasando, que es que no está pasando nada. Un gobierno que no hace lo que tiene que hacer, un gobierno que solo arroja malos resultados, un gobierno que solo tiene un desempeño muy pobre en casi todo, un gobierno que ha destrozado los sistemas de ayudas sociales y los sistemas de soporte de miles de familias, un gobierno que ha destrozado también
todos los sistemas de desarrollo de obra pública que tenemos en el país y que no construye nada más que puentes Bailey y unos cuantos, y no donde deberían construirlos, ¿verdad? Que es en las zonas rurales donde están haciendo falta, y de pronto también hay un escándalo nuevo la próxima semana y la que sigue, y cuando se acabe tendremos otro, y pues los que estamos, digamos, preocupados por lo que estamos viendo, tenemos que entender que esa es la dinámica del gobierno, y que en la medida de que le demos espacio a esa dinámica, también estaremos dándole espacio al gobierno a que se gane una semana más antes de las críticas. Y por último, para no dejar títere con cabeza, yo me pregunto, después de haber pasado por la Asamblea Legislativa, por la Asamblea Legislativa haciendo control político, y también haber sido, digamos, objeto del control político por parte de la Asamblea Legislativa, ¿dónde está la Asamblea Legislativa? ¿Cómo está la Asamblea Legislativa haciendo control político? No está vacía, está ausente del control político, ¿verdad? Hoy salieron un par de informes, ¿verdad? Pero aquel control político incisivo, duro, constante, que vivimos durante 2 administraciones, al menos las 2 administraciones anteriores, desapareció. Y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Por qué en la Asamblea Legislativa ha desaparecido esto? ¿Y qué es lo que está pasando para que no lo haga? Qué difícil terminar un programa cuando el que está haciendo la conclusión, el invitado, nos provoca nuevas preguntas. A ver, es decir, ¿por qué les conviene? Pues, ¿Les conviene esa liberación del modelo eléctrico? ¿Les conviene esa venta del INSI del Banco de Costa Rica? ¿Les conviene lo que está haciendo el señor Chávez Robles? Mientras estamos discutiendo cosas que no tienen futuro, como lo que sí tiene futuro, sigue avanzando en la Asamblea Legislativa. Y ahí está, por ejemplo, el tema de la discusión del modelo eléctrico y de la apertura del mercado eléctrico. Recientemente, hoy, por cierto, perdón, abrieron una, sí. No, hoy están en vigilia los sindicatos de ICE, organizaciones sociales frente a la Asamblea Legislativa. Un saludo para ellos, si alguno de ellos nos está escuchando ahí frente a la Asamblea Legislativa, nuestro apoyo a esa lucha. Perdón, don Sergio. Imagínense que en este proyecto abrieron una mesa de discusión, y ¿quiénes están sentados ahí? Los grandes consumidores, los productores, las grandes cámaras y los que pagaremos los platos rotos de la reforma. No tenemos ninguna representación. Nuestra representación son los diputados, y los diputados, por lo que veo, van a ir adelante con este proyecto. Así que sí, Liberal Progresista y el PUS están clarísimos de que van. Ahí está Daniela Rojas, está la señora Cambronero. Y Liberación Nacional también suscribió. Ese es el texto que está en discusión en este momento. Está suscrito y preparado y trabajado y elaborado por diputadas de Liberación, del PLP y del PUSC. El partido ahora, que era socialdemócrata, el partido del Estado de Bienestar, muy triste. Sí, el partido que fundó el ICE, el partido que apoyó el ICE, el partido que le dio sentido y visión al ICE, al modelo eléctrico nacional. Yo entiendo que haya, con el transcurso del tiempo, haya necesidad de ajustar cosas, pero lo que yo he podido leer de ese proyecto, por ejemplo, desnaturaliza totalmente la idea del servicio público, de la electricidad como un servicio público, para convertirlo en una mercancía más, ¿no? Entonces, si esto es así, pues me parece que tenemos que tener muchas más explicaciones de qué está pasando, de qué se está negociando y qué está en juego. Sí, hay serias críticas a lo que sucede. Don Sergio, muchísimas gracias. Lo esperamos una próxima oportunidad. Un gusto y nos estamos viendo. Donde sea que usted se encuentre, espero honestamente que esté muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de Entre Líneas.